Iglesia Oasis del Cielo. Bien, hermanos, hoy en esta tarde el Señor tiene una palabra de bendición para nuestras vidas. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 25 y 26. Y luego vamos a leer Hebreos capítulo 10, versículo 12. Apocalipsis capítulo 2, versículo 25 y 26. Cuando lo tengan ustedes me dicen un amén pentecostal. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 25 dice la palabra de nuestro Dios así, de la siguiente manera: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hebreos capítulo 10, versículo 12, dice la palabra del Señor: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y poderoso. Gracias, Dios mío, porque tu bondad y tu misericordia están con nosotros, Padre mío. Dios amado, bendice cada corazón, bendice cada vida en esta tarde, Padre de la gloria. Que la presencia y el poder de tu Espíritu, Dios mío, tome control de nuestras mentes y nuestros corazones, de tal manera, Señor, que seamos bendecidos en esta hora. Dios mío, bendice, Señor, a los que estarán escuchando a través de YouTube, Dios mío, tu palabra. Que la unción de tu Espíritu se mueva a través de internet, Padre de la gloria. Llega a las mentes y a los corazones de tal manera, Dios mío, que las vidas, Señor, sean compungidas para buscar tu rostro, para acercarse a ti, Padre mío. En el nombre de Jesús te lo rogamos, Padre amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta tarde he titulado el mensaje de la palabra del Señor: la fe en Dios, retenerla hasta el fin. Oiga bien, la fe en Dios, retenerla hasta el fin. La ciudad de Tiatira, de acuerdo a los estudiosos, era una ciudad compuesta aproximadamente por 35,000 personas. 35,000 habitantes que estaban en esta ciudad, y se dice que era una ciudad próspera, era una ciudad donde era un centro industrial donde se movía el mercado fuertemente, y habían muchas personas que tenían cierto nivel económico, de manera que era una ciudad bastante importante en el Imperio Romano, de tal manera que en ese entorno habían asociaciones gremiales o cooperativas en aquella época, donde los pequeños negocios o las pequeñas empresas se asociaban para poder ejercer su mercado dentro de la ciudad, y los que no pertenecían a estas asociaciones eran excluidos de los negocios, eran excluidos de las relaciones comerciales dentro de la ciudad y dentro del gremio, de tal manera que poder pertenecer a ellos tenía que también tener el mismo perfil religioso. En ese tiempo los comerciantes eran gente idólatra, adoraban al dios Apolo, tenían diferentes dioses, de tal manera que esos microempresarios
estaban inclinados a ciertas adoraciones que no eran agradables delante de los ojos del Señor. Y para los creyentes en esa época, para los cristianos que estaban en medio de ese entorno, le era difícil poder llegar a los pies de Cristo. Y al que estaba a los pies de Cristo, le era bastante duro poder permanecer en la fe, porque si pertenecían a otra fe diferente a los que ellos tenían, no pertenecían al gremio. Y cuando la gente se ve en dificultades económicas, no es fácil poder decir: yo voy a creer en Dios y voy a mantener la fe en Dios, aunque signifique que voy a quedar excluido de las relaciones comerciales del tiempo. Es decir, el ganarse el sustento quedaba entredicho o quedaba inseguro, porque ellos tenían que pertenecer al gremio para poder tener ingresos. Y por eso la palabra del Señor nos habla a la iglesia Oasis y a la iglesia a través de todos los tiempos, que la iglesia debe de mantener la fe a pesar de todas las circunstancias en que nosotros nos encontremos, ya sean circunstancias económicas, ya sean circunstancias religiosas, ya sean circunstancias de diferente índole. Dios nos llama y nos pide que nosotros nos esforcemos y mantengamos la fe, porque la batalla no es fácil en el caminar del evangelio. Amén. En primer lugar, mis amados hermanos, la fe en Dios debe ser firme hasta el final, porque Jesús es el Hijo de Dios. Mire lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 19 y el versículo 18. Primero 18 dice la palabra del Señor: y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Y el versículo 23 dice: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según sus obras. Bendito sea el nombre del Señor. Mire qué interesante. El Señor le habla a la iglesia. La iglesia de Tiatira estaba en un entorno difícil, en un entorno lleno de idolatría, en un entorno donde las personas con poder económico podían influenciar a los hermanos a renegar de la fe o abandonar la fe para poder pertenecer al gremio al cual ellos pertenecían. La batalla que la iglesia tenía no era fácil, era difícil. Y veamos nuestro entorno en el que nosotros estamos viviendo. Es un entorno sumamente difícil. La iglesia tradicional está agarrando fuerza, y la iglesia tradicional está tomando la apariencia de una iglesia cristiana, de una iglesia que adora a Dios, de una iglesia ferviente en fe, de una iglesia que no escatima tiempo ni recursos económicos para poder hacer sus actividades religiosas. Amén. Estamos viendo que nuestro mundo está siendo absorbido por un movimiento cristiano, entre comillas, que parece, que en apariencia pareciera que fuera la verdad, que pareciera que van encaminados y enrumbados en la voluntad de Dios y agradando a Dios y encaminados al reino de los cielos. Por eso es que me impresiona nuestro tiempo y nuestra época, cómo podemos ver religiones que no están apegadas a la fe de la palabra del Señor, pero que hablan de fe. Religiones que no están apegadas a las sagradas escrituras, pero hablan el lenguaje cristiano.
Hablan todos los términos del lenguaje que está dentro de la palabra del Señor, con el fin y el objetivo de mantener a sus feligreses y que no se salgan de su fila y que no pertenezcan a la fila del Evangelio de Cristo Jesús, porque el Evangelio de Cristo Jesús cambia vida. El Evangelio de Cristo Jesús transforma corazones. La sangre de Cristo Jesús limpia de todo pecado y transforma al más vil pecador. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 18, dice la palabra de Dios: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido. Es decir, el Señor reclama en ese tiempo su autoridad divina. Si ustedes ven las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, el Señor casi nunca se autoproclamó Hijo de Dios. Cuando Pilato le tuvo, Pilato le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Jesús, a la gente le decía y refería palabras a él, y él siempre buscó en humildad no hacerse llamar Hijo de Dios. Pero acá en Apocalipsis el Señor reclama su autoridad y le habla a la iglesia y dice: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. En otras palabras, el que lo ve todo, el que lo escudriña todo, el que ve el corazón, el que ve el alma y el espíritu. Dice el Señor: yo conozco tus obras. Amén. Al Señor no se le escapa nada. Nosotros podemos ver nuestra ciudad envuelta en un movimiento religioso fuerte, y me llama la atención cómo la gente se dispone, cómo la gente, aún con tantos obstáculos que hay en la vida, se disponen a asistir a sus actividades religiosas con entusiasmo, con su fe en sus actividades. Pero el Señor en su palabra dice: el Hijo de Dios, el que tiene la autoridad. Porque en aquel tiempo también la gente buscaba el perdón de Dios a través de otros ídolos, a través de otros dioses buscaban santificación. Y por eso la palabra del Señor dice en Hebreo que Cristo se sacrificó una sola vez por el pecado de las personas, y ahora está a la diestra de Dios Padre. Porque cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, entonces usted y yo hemos sido lavados y santificados y purificados por la sangre preciosa de Cristo, nuestro amado Salvador. Le damos un aplauso al Señor. Dice la palabra: el que tiene pies como de bronce bruñido, dando a entender que el Señor, bajo las plantas de sus pies, destruyó al pecado, y que está dispuesto a castigar el pecado de las personas que no buscan al Señor, que no buscan el perdón de Dios, de las personas que quieren vivir una vida cristiana a su propio parecer y no a la voluntad de Dios, y no de acuerdo a los principios de las Sagradas Escrituras, no de acuerdo a las instrucciones de Dios. Porque es fácil poderse llamar cristiano y andar en una vida en desorden. Es fácil poder llegar a la iglesia y vivir una vida desconectada de Dios. Es fácil hacer ciertas actividades religiosas y andar en el pecado, andar en la maldad, andar en las cosas que le desagradan al Señor. Eso es fácil, pero no es fácil. Por eso Cristo habló fuerte y habló categóricamente. El Señor Jesucristo dijo: seguid mi camino, porque el camino angosto, el camino estrecho es el que lleva a la vida eterna y a la salvación. Porque el camino ancho es el camino donde mucha gente va. La gran mayoría de las personas van porque el camino ancho lleva a la perdición.
Y por eso es fácil pertenecer a ciertas religiones, porque la gente tiene cierto compromiso con Dios en su parecer, pero están más en el mundo y en el pecado que agradándole al Señor. Por eso es que la iglesia de Cristo reconoce la autoridad de Jesús. Nosotros como iglesia reconocemos la autoridad del Mesías y reconocemos que su sangre es poderosa para limpiarnos de todo pecado. Y por eso dice el apóstol Pablo: de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque los apóstoles escogidos por el Señor recibieron la verdad del evangelio y predicaron el evangelio de Cristo, y fueron usados para dejar escrito el evangelio de Cristo. Y si la gente se confunde y la gente se pierde, es porque no quiere leer las sagradas escrituras, no quiere vivirla y no quiere practicarla. En segundo lugar, la fe en Dios debe de retenerse hasta el fin, porque el Señor conoce nuestro andar cristiano. Oiga bien, la fe en Dios debemos de retenerla hasta el fin, porque el Señor conoce nuestro andar cristiano. Versículo 19 del capítulo 2 de Apocalipsis dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Mire qué tremendo. La iglesia de Tiatira era una iglesia, dice el Señor, que Él conoce sus obras. Oiga bien, el Señor primero menciona las obras de la iglesia Tiatira. La iglesia Tiatira era excelente en hacer obras sociales. Estaba pendiente quizás de los pobres, estaba pendiente de las viudas, le daba de comer al huérfano. Hacían muchas obras sociales y el Señor dice: yo conozco tus obras, dice el Señor, tu amor. Conozco la fe que hay en ti, le dice el Señor a la iglesia de Tiatira. Y le dice el Señor: conozco tu servicio, conozco tu paciencia, y que tus obras, oiga bien, postreras son más que las primeras. Es decir, las obras que posteriormente estaban haciendo en la obra del Señor eran más grandes y eran más fuertes. El Señor estaba viendo no solamente que Él tenía una autoridad sobre la iglesia, sino que le estaba diciendo a la iglesia: yo los conozco a ustedes, conozco su corazón, conozco que son gente dadivosa, que son gente que aman mi obra, conozco y sé que ustedes tienen amor, que ustedes tienen fe, que ustedes tienen paciencia, que ustedes han servido, que me sirven, dice el Señor. Y el Señor, mire, amados hermanos, Él no está viendo solamente nuestras vidas para estar viendo los defectos del creyente. El Señor mira nuestras virtudes. El Señor ve tus virtudes. El Señor conoce tu corazón. Porque por eso dice la palabra del Señor: Dios no mira la apariencia, Dios ve el corazón, ve lo interno. Dios sabe que usted le ama, Dios sabe que usted tiene fe, Dios sabe que usted le sirve, Dios sabe que usted está dispuesto a seguir el camino del Señor. Y Dios está viendo todo eso en cada creyente, en cada hombre, en cada mujer que se ha rendido a los pies de Cristo. Por eso es que usted no debe de sentirse triste en ningún momento cuando la gente no ve lo que usted está haciendo, cuando las personas no ven lo que usted hace en la obra del Señor. Usted alégrese y usted siempre esté dispuesto a servir al Señor, porque el que está en el cielo te está viendo y está diciendo: este es mi hijo, esta es mi hija, que me sirve con fe, con amor, con entrega. Él siempre va a tener una palabra para ti, para empujarte al servicio del Señor. Así era la iglesia de Tiatira, una iglesia ferviente, una iglesia de servicio, una iglesia entregada, una iglesia que no escatimaba nada por tratar de agradar al Señor. Por eso es que el creyente debe de mantener la fe en Dios, porque el Señor conoce todo lo que nosotros hacemos. El Señor sabe que todo lo que usted hace lo hace del corazón, lo hace con el alma,
Lo hace con todo su ser porque usted está tratando de agradar a Dios con toda su alma, espíritu y cuerpo. Amén. En tercer lugar, la fe en Dios debe prevalecer a pesar de que el mundo en que nosotros vivimos es un mundo que se encuentra convulsionado espiritualmente. Mire qué tremendo. El Señor habla y dice: yo soy la autoridad. Segundo, Cristo dice: yo veo tus obras, yo veo tu fe, yo veo tu amor, yo veo todo lo que estás haciendo en mi obra. Y le dice a la iglesia en tercer lugar: pero tengo algo contra ti. Oiga bien, por eso es que la palabra del Señor, el Apocalipsis, fue escrito, fue recibido en revelación a través del apóstol Juan en el año 96 después de la muerte de Cristo. Oiga bien, 96 años después de la muerte de Cristo, el apóstol recibe la revelación de Dios, y la palabra del Señor tiene miles de años de existencia, y la palabra de Dios es para todos los tiempos, para todas las edades, para todas las épocas y para todas las iglesias. Amén. Dice el versículo 20: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Mire qué tremenda es la palabra del Señor. Y Dios no está con los ojos cerrados. La iglesia de Tiatira tenía un problema serio. El Señor la encomia y le dice: yo sé que tienes fe, que tienes amor, que tienes paciencia, que trabajas arduamente, que tienes obras, que tus obras postreras son mayor que las primeras. Es decir, me demuestras amor. Pero hay un gran problema dentro de la iglesia. La iglesia estaba permitiendo una doctrina que se había infiltrado, una doctrina que llevaba a los creyentes a la idolatría, que llevaba a los creyentes a participar al culto de otros dioses, donde había alimentos y la gente compartía los alimentos, los creyentes compartían los alimentos. Y el Señor le llama acá en el versículo 20: que toleras, dice el Señor, que esa mujer Jezabel. Y la palabra, cuando usa el nombre de Jezabel, no quiere decir que la persona que estaba dentro de la iglesia de Tiatira se llamaba Jezabel, sino que simbólicamente el Señor está usando el nombre de aquella mujer perversa, la esposa de Acab, que la esposa de Acab, la reina de Israel, en el tiempo de Elías, introdujo la idolatría al dios Baal al pueblo de Israel. En el templo estaban las sacerdotisas de Baal, donde tenían relaciones sexuales, donde hacían orgías dentro de la iglesia. Y por eso es que el Señor, en este tiempo de la iglesia a Tiatira, el Señor le dice: tienes un gran problema. Tienes dentro de la iglesia a esa mujer que se llama profetisa y que ha hecho fornicar a varios de mis hijos, de mi pueblo, en la idolatría. La palabra del Señor, cuando habla en este momento de fornicar, se está refiriendo a rendirle culto a otro ser que no sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? El Señor utiliza el prototipo del matrimonio. Cuando las personas son infieles, el Señor habla del adulterio espiritual. Cuando las personas conviven maritalmente sin haberse arreglado bajo el matrimonio delante del Señor, el Señor pide a la iglesia o a los creyentes que arreglen su situación.
Y a ese tipo de situaciones el Señor le llama fornicación. Por eso el Señor aquí en Tiatira dice el Señor a la iglesia que Jezabel ha hecho que mis hijos forniquen, es decir, le rindan culto a otro Dios porque no están guardando la fidelidad al Señor. Amén. Nuestro tiempo que nosotros estamos viviendo, amados hermanos, es un tiempo difícil. Es un tiempo donde el creyente debe de afirmarse siempre en la fe. Es un tiempo, amados hermanos, donde nosotros debemos de tener la mirada firme en Cristo, porque hoy podemos hacer comparaciones. Y hay mucha gente que pertenece a la iglesia tradicional y parecieran que fueran mejores que nosotros. Amén. Hay mucha gente que pertenece a la iglesia tradicional y que pareciera que son mejores que muchos creyentes que están dentro de las iglesias evangélicas. Si hablamos del respeto en la casa de Dios, en la iglesia tradicional, si entra un zancudo se escucha porque la gente tiene un respeto increíble en la casa del Señor. Si ustedes los ven en sus actividades religiosas, tienen un respeto que parecieran que solo les faltan las alas para volar, porque caminan en una reverencia tan increíble que a veces los creyentes no lo tienen en las iglesias, que a veces que los creyentes no lo tienen cuando caminan en las calles. A veces los creyentes damos malos testimonios. Por eso es que el Señor nos habla, amados hermanos. La fe que tenemos en Dios, dice el Señor, retenerla hasta que yo venga. Reténganla hasta el fin, porque el tiempo, amados hermanos, que estamos viviendo son tiempos sumamente difíciles, son tiempos complicados, son tiempos, amados hermanos, que hay un movimiento religioso fuerte, la iglesia no se mantiene firme, amados hermanos. De repente vamos a querer pertenecer a la iglesia tradicional. Amén. Hoy miramos a la iglesia tradicional, canta igual que usted y que yo. La iglesia tradicional predica igual que usted y que yo. La iglesia tradicional ora, ayuna, habla de milagros, habla de sanidades. Me quedé asustado hace poco en una conversación con una persona que me preguntó de la iglesia tradicional el hablar en lenguas. Hablan en lenguas. Entonces el Señor dice que esa mujer que estaba dentro de la iglesia introdujo la idolatría. Y estaban viviendo la idolatría dentro de la iglesia. Y por eso el Señor dice: yo la voy a arrojar acá en cama. Y voy a arrojar a sus hijos en cama. Cuando la Biblia habla de esta mujer, está hablando en términos simbólicos, porque no dice cómo se llamaba esta mujer. Estaba dentro de la iglesia, pero tenía poder y estaba introduciendo la idolatría dentro de la iglesia. Y el Señor dice: la voy a arrojar en cama, porque le he dado tiempo que se arrepienta, pero no lo ha querido hacer. Y también voy a arrojar en cama a sus hijos, los que seguían esa doctrina errada dentro de la iglesia. El Señor estaba poniendo su mano. Y vendrá el tiempo que el Señor pondrá su mano sobre la humanidad y sobre la faz de la tierra, porque la gente no quiere buscar el rostro del Señor. Hoy miraba una actividad religiosa hace como unas 2 horas, hora y media. Iban como alrededor de 400 personas. No bajo la verdad de Dios, sino bajo sus tradiciones, bajo su propio pensamiento, su parecer, su propia manera de interpretar las sagradas escrituras. Y el Señor tiene misericordia, y Dios está dando tiempo para que la gente se arrepienta. Dios está enviando su palabra para que la gente busque la verdad de Dios y busque el evangelio de Cristo Jesús. Pero llegará el tiempo que el Señor, con sus pies de bronce, tendrá que castigar el pecado de las personas que no se arrepienten de corazón. Le damos un aplauso al Señor, hermanos. Para ir terminando el mensaje de la palabra del Señor, la fe en Dios
debemos de retenerla hasta el fin, porque ello tiene un gran premio para nuestras vidas. Mire lo que dice el versículo 25. Dice la palabra del Señor, léala conmigo. Pero lo que tenéis, oiga bien, lo que usted tiene, dice el Señor, retenerlo hasta que yo venga. Mire qué reto nos da el Señor. Lo que ustedes tienen, reténganlo hasta que yo venga. ¿Y cuándo viene el Señor? Mañana no lo sabemos. Pasado mañana tampoco lo sabemos. Podrán pasar 1000 años. Y el Señor dice, retengan la fe hasta que yo venga. Y dice el versículo 26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice la iglesia. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo que tienen, dice el Señor. ¿Cuántos tienen fe en Cristo Jesús? Levanten sus manos. Gloria al Señor. Eso que usted tiene, dice el Señor, retenerlo hasta que yo venga. Y más adelante dice el Señor, lo que ustedes tienen y esas obras que ustedes hacen, ese arduo trabajo en mi obra, ese servicio, esa fe, ese amor, ese empuje, ese impulso de servirme, dice el Señor, reténganlo hasta el fin. ¿Sabes cuándo? Hasta el fin de tu vida, hasta el fin del mundo. Si el Señor nos permitiera llegar hasta el fin del rapto de la iglesia, el Señor dice, retén la fe, retén el trabajo, retén la obra, ese deseo ferviente de servirle al Señor, de servirme, dice el Señor, reténlo, porque el que venciere, dice el Señor, yo lo pondré a reinar sobre las naciones. ¿Cuántos alaban al Señor? Y le haré parte de la estrella de la mañana. ¿Sabe? Cuando la Biblia dice que le hará parte de la estrella de la mañana, el Señor se está refiriendo a la resurrección de Cristo, al levantamiento dentro de la tumba. Amados hermanos, la iglesia, si nosotros mantenemos la fe, si nosotros retenemos la fe, y si nos toca morir en la fe en Cristo Jesús, el Señor nos va a levantar de la tumba. Le damos un aplauso al Señor. Termino diciendo, Jerónimo Saravaniola, un sacerdote italiano, allá por el año 1943, se dedicó a predicar el evangelio de Cristo Jesús. Se levantó hablando en contra de la idolatría. Se levantó hablando contra las indulgencias. Se levantó hablando la palabra del Señor contra las penitencias. ¿Y sabes qué fue lo que recibió Jerónimo de Saravaniola? Recibió el ser estrangulado y el ser enviado a la hoguera a ser quemado por causa de la fe. Y por eso dice el Señor, lo que tienes, retenerlo. Esa fe que tienes, retenerlo hasta que yo venga o hasta el fin. Retengamos, amados hermanos, nuestra fe en Cristo hasta que Él venga o hasta que Él nos llame, porque haciendo esto nosotros, amados hermanos, entraremos al reino de los cielos. Nos ponemos de pie, mis amados.